Carta del más allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 6. Se celebró el entierro de aquella materia inanimada que fue mi hábitat desde el nacimiento hasta la muerte. Se hicieron las exequias, a las que no asistí, pues nadie en ellas lloraba mi muerte, ni rezaba por mi alma. Mi casa se convirtió durante un tiempo en un lugar convenido de reunión social, con el pretexto de acompañar a mi familia, y yo me sentía desasistido de un más allá que me cerraba sus puertas, y desentendido del más acá, donde ya no tenía cabida. Yo vagaba mucho más cerca de la tierra que del cielo, tal era mi castigo, y no sentía más consuelo que cuando alguien me llamaba, me recordaba o hablaba de mí. Entonces la velocidad del pensamiento acudía a aquel lugar y me instalaba cerca, buscando el calor de un antiguo cariño cada vez más apagado en los vivos a medida que transcurrían los días, las semanas, los meses. Cuando aún me vestía de músculos y carne, cuando el aire penetraba en mis pulmones y buscaba la complicidad del corazón para dar vida a una materia condenada a ser inerte, cuando el cerebro, ese robot del que solo Dios tiene la clave, transmitía y recibía sensaciones y estímulos secretos y órdenes ocultas. En fin, cuando yo era hombre, gustaba leer cosas de muertos y me aficioné a Rosalía de Castro y me dejé seducir por la misteriosa fascinación de su poesía. Para ella, más allá del mundo de los vivos, pero más acá, o si se quiere, al margen de un cielo o un infierno cristianos, se mueven multitud de seres con los que es posible establecer comunicación y que, de un modo u otro, siguen interviniendo o participando de la existencia terrenal. A esos seres que participan de la naturaleza que es ahora la mía, la poetisa los designaba con el apelativo de sombras. Aunque no estás a mi lado y aunque tu voz no me llama, tu sombra, sí, tu sombra siempre me aguarda. Sombra soy y sombra permaneceré hasta que un día, alcanzada mi purificación, me transfigure en luz. Entretanto, participo de la existencia de los que alientan en la tierra. No me es indiferente lo que acontece en el reino de los vivos, mis afectos y mis recelos, pues odio nunca sentí, permanecen inalterables. En cuanto a la posibilidad de establecer comunicación con los humanos, ya lo he experimentado, bien que vaga e imperfectamente, con Rudy y en cierto modo con Lola,
cuando le ordené que echara a horcajo de su casa, y no he perdido la esperanza de hacerlo con otros, siempre que sus mentes sean aptas como receptoras de mis avisos. No todas lo son. Cuanto más apegados están los hombres al bullicio terrenal, más ineptos se muestran a la recepción de mensajes del más allá. Tal vez sea necesario, para alcanzar esta virtud, alejarse del comercio de los vivientes, desentenderse de ellos, tal como escribía la poetisa gallega. Cada vez huye más de los vivos, cada vez habla más con los muertos. Cómo desearía yo que me hablaran, mas nadie lo hace. Mis solas experiencias son comunicaciones mías con ellos. No a la inversa. Mis gentes no tienen la sensibilidad de Rosalía de Castro cuando confiesa: siempre allí, cuando evoco a mis sombras o las llamo, respóndenme y vienen. Una vez no sentí que me llamaran, pero me bastó entender que era centro de la atención de varias mentes para precipitarme hacia allá como un insecto que busca la tibieza de una luz. El lugar al que llegué era mi propia casa. Mi hijo y mi mujer, cada uno en un extremo de la biblioteca de mi antiguo hogar, trabajaban en silencio. Él revisando mis papeles y documentos, ella seleccionando antiguas fotografías con intención de agruparlas en un álbum. Carlos formaba 3 grupos de papeles: los que debían ser destruidos por carecer de interés, los que merecían ser conservados como recuerdo, y los que pensaba archivar en las oficinas de la empresa por tratarse de cartas o documentos relacionados con la constructora. Emilia anotaba al dorso de las fotos: viaje a Venecia de recién casados, o bien bautismo de Carlos, y añadía la fecha cuando la recordaba, o los nombres de los amigos que aparecían junto a nosotros. Súbitamente comentó: tu abuelo era ya cincuentón cuando nació tu padre. Agrupó mis retratos de niño en Peñafiel. En uno estaba yo junto a mi hermana Leonor, en otro en brazos de una mujer desconocida o de la mano de mi padre, que ya entonces usaba gorra de visera. Emilia pensó maliciosamente si no sería la misma pieza que aún ahora no se quitaba ni para dormir. Experimenté un cierto alivio en mi purgatorio al encontrarme en familia junto a mis seres más queridos y mis viejos recuerdos entrañables. Carlos leía ahora una antigua libreta en la que yo acostumbraba a anotar mis compromisos, y se sorprendió por la reiteración de anotaciones semejantes a esta. Hoy martes, visita en casa de María Luisa. Debo los honorarios del trimestre a María Luisa. Urgentísimo telefonear a ML. ¿Quién será esa mujer?, se preguntó Carlos. Ninguna de las secretarias de la oficina se llama así. Su asombro aumentó al leer: el nuevo teléfono del domicilio de María Luisa es el 2162781. El de su despacho de detective sigue siendo el mismo. ¿Qué relación, pensó Carlos, podría tener yo con una mujer que era detective? El misterio que había rodeado mi muerte, el tiempo transcurrido sin que avanzaran las investigaciones de la policía, el desconocimiento de los motivos que pudieron tener mis asesinos para abatirme,
le mantenían perplejo y suspenso. Mas he aquí que yo había tenido en vida asidua relación con un detective privado. ¡Qué sorprendente era esto! ¿Habría sido yo víctima de un chantaje? ¿Habría recibido amenazas? De ser así, tal vez aquella mujer tuviese la clave. Comprobó en el listín donde yo anotaba los teléfonos más de mi uso y vio que el 2162781 correspondía a M.L. Fernández en la avenida del Manzanares 39. La muerte de papá carece de sentido, dijo en alta voz. La policía no hace nada por averiguar quién y por qué le mató. ¿No crees, mamá, que deberíamos poner este asunto en manos de un investigador privado? Emilia alzó los ojos de su trabajo y reaccionó con una viveza que no dejó de sorprenderle y sorprenderme. «De ningún modo», exclamó. «¿Para que comience a husmear en las vidas privadas de todos, incluida la de Sebastián? Me opongo terminantemente». Carlos no replicó, mas no dejó de pensar para sus adentros que era un deber ineludible rastrear por todos los medios la verdad de lo ocurrido. Yo intenté inducirle a que pusiera en práctica sus propósitos, a que concretara esos deseos vagamente expresados en una decisión coherente. Era mucho lo que me iba en ello. Mi purgatorio estaba condicionado al descubrimiento de mi asesino. El cese de mis tormentos morales tenía un límite marcado, y era mi propio hijo quien daba los primeros pasos para ayudarme. Bendito sea. Emilia se acercó a Carlos con una fotografía en la mano. «Creo que debíamos romper esto», dijo. «Yo no autoricé que la hicieran. Era un retrato de mi cadáver en la capilla ardiente, sacado por un fotógrafo oficioso de la funeraria inmediatamente antes de que el féretro fuese cerrado y sellado». «Yo la guardaré», dijo Carlos, retirándola de las manos de su madre. «Ahora que ha pasado tiempo», comentó Emilia, sentándose junto a su hijo, «voy a confesarte algo que no he dicho a nadie. El día del entierro de tu padre tuve la sensación, casi la evidencia, de que su espíritu me estrechó para confortarme. Tal vez haya sido una alucinación provocada por el cansancio y mi estado de ánimo, pero me sentí muy consolada». Carlos estuvo cobarde y se abstuvo de comentar lo que le aconteció. Le dio vergüenza a su edad reconocer que yo le había estrechado contra mí y que en aquel instante mismo rompió a llorar. Él sabía que experimentó esta sensación, pero no lo dijo. Súbitamente se abrió una puerta y apareció en ella mi padre, jadeando anhelante. Alzó el bastón en el aire, amenazador. «¡Fuera todos de aquí!», gritó. «¡Fuera todo el mundo!». Dio varios golpes en el aire, como si espantara a fantasmas. «¡Fuera! ¡Fuera!». Carlos, como tantas veces, se acercó a él para calmarle. Era el único en casa que le dominaba, o tal vez el único que se había preocupado de entenderle o de buscar el camino de llegarle al corazón. «Vamos, abuelo, vamos. ¿No ves que estamos solos, mamá y yo?» «Un pésame no es una fiesta social. ¡Fuera todo el mundo!». «Hace muchos días que nadie viene a casa, abuelo. Te acompañaré a tu cuarto. ¿Quieres que te ayude a acostarte?». Cuando vi a Carlos ayudarle a desvestirse, inclinarse ante sus pies para descalzarle, introducirle el camisón, taparle con las mantas,
Sentí una profunda gratitud hacia mi hijo y un lacerante arrepentimiento con mi conducta hacia mi padre. Yo nunca había hecho eso con el viejo, nunca había usado con él aquella ternura. Pensaba que ya había cumplido con mis obligaciones filiales al traerle del pueblo. Le di albergue, pero no amor, o al menos no se lo manifesté. Admiraba y agradecía la infinita paciencia de Emilia ante los desplantes, violencias y caprichos de mi padre, pues yo no compartía esa paciencia. Su injusticia me irritaba, sus chocheces me cansaban, sus intromisiones en mis asuntos privados me parecían inadmisibles. Yo deseaba fervientemente que mi hijo, una vez que hubo concluido su carrera, cursara en Estados Unidos unos estudios superiores de director de empresas. Mi padre llegó a amenazarme con el bastón y a jurar que se suicidaría si le separaba de su nieto, y que yo sería el responsable de su muerte, puesto que mi único deseo era hacerle daño a él, un pobre anciano desvalido. Tan insufrible llegó a ser la situación que pensé seriamente en ceder a las incitaciones de Emilia y encerrarle en un asilo. ¿No hubiera sido mejor, pensaba yo ahora, tratarle como lo hacía Carlos, mimarle como lo que era una criatura desarraigada? Ya era tarde para pensar en esto. Yo era solo un espíritu, sin poder de actuación y, lo que es más grave, de rectificación. Carlos se sentó a su lado y le tomó la mano. «Abuelo, como un niño bueno, vas a procurar dormir». Cosme apretó con las suyas la mano que le tendían. «Ahora ya no te irás a América, ¿verdad?» «No, abuelo, ya no me iré». «Eso está bien, comentó satisfecho. Consideré terribles estas palabras, que me dolieron más que las heridas que recibí, pues mi padre anteponía al dolor por mi muerte la alegría de no perder a su nieto a causa de la feliz coincidencia de mi asesinato. ¿Cuáles eran las causas del desamor de mi padre hacia mí? Las palabras de Emilia respecto a la mucha edad que me llevaba, casi cincuentón, dijo, cuando yo nací, me retrotrajeron a los años de mi infancia. Nunca me había gustado pensar en ella cuando fui hombre y adulto, pues no fui un niño feliz. Solamente comencé a serlo cuando muy joven me liberé del ambiente asfixiante de mi hogar. En aquel entonces mi padre, ya viudo, apenas me dirigía la palabra. Él trabajaba, yo estudiaba, y el mundo de su trabajo y de mis estudios fue abriendo una sima entre los dos. Eso es lo que siempre pensé. Pero ahora, liberado de esa venda con la que se cubren el rostro quienes no quieren entender, quienes no quieren saber, comencé a atar cabos, a engarzar recuerdos y a darles un sentido. Mi padre era un cincuentón cuando yo nací. Mi madre fue su tercera mujer. Era 30 años más joven y su marido la maltrataba. Como un fogonazo que se manifestara en lo más íntimo de mi interioridad, me planteé esta cuestión. ¿Era yo hijo de los dos? Toda mi vida tuve un velo voluntario que me cegaba. Yo me había elevado económica, social e intelectualmente por encima de mis orígenes, y siempre consideré que esta era la causa del desapego hacia mi propia infancia y sus diversos y tristes escenarios. Mas ¿no sería otra la causa de mi inconsciente evasión del recuerdo de aquellos años?
¿No sería Cosme Casares para mí algo semejante a lo que era Horcajo para Rudy? ¿Sabría este hombre que no era mi padre? ¿O al menos albergaría dudas de no serlo por tener graves razones para ello? En este caso, ¿quién fue el hombre que me engendró? Repasé todos los conocidos, vecinos, parientes que me guardaba en mi memoria de los años infantiles, y no encontré rastro posible que me ayudara. Elevé los ojos al cielo y no obtuve respuesta. Considerar estas miserias, eso es el purgatorio, porque yo quise a Cosme Casares, aunque no se lo demostrase, y ya no podía dejar de quererle nunca. Y si él había sufrido por causa de mi nacimiento, yo sufría ahora con él por su dolor antiguo, a lo que sumaba la insoportable sensación de entender que, caso de no ser mi padre, no le faltaban razones para odiarme, y caso de odiarme, no dejaría de tener justificaciones seniles para haber sido mi asesino. Carlos sostuvo entre las suyas las manos del anciano hasta que éste quedó dormido. Después le besó la frente y se retiró. Experimenté una gran piedad por su desvalimiento, su soledad, su vejez, y por la afrenta que aún después de muerto había cometido contra él. Con mis dudas innobles, situé mi espíritu allí donde estuvo Carlos y rocé sus manos con las mías inmateriales, como tantas veces hice con Rudy, pero el viejo, de un brusco movimiento, cambió de postura y me volvió la espalda.